Segunda de Timoteo capítulo 4. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Segunda de Timoteo capítulo 4. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Y el tema en este día es un mensaje para la iglesia del fin de los tiempos. Amén. Un mensaje para la iglesia del fin de los tiempos. ¿Cuánto alaban al Señor? Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Vamos a comenzar por allí y luego seguimos leyendo en el transcurso del mensaje. Dice así la palabra del Señor con la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Vamos a orar para preparar el corazón para esta palabra. Amén. Dios, te damos la gloria y te damos la alabanza. Bendecimos tu nombre porque eres bueno. Bendecimos tu nombre porque eres digno de toda la alabanza. Creo que tiene mucho volumen. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Exaltamos tu nombre porque eres bueno y porque tu poder está por encima de todo. Háblanos en este día, Señor. Háblanos en este día, Señor. Dios mío, nuestro corazón, límpialo, Padre, con tu palabra. Danos una actitud correcta para oír tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor para que recibamos la palabra del Señor con el gozo del Espíritu Santo. Y me siento pues contento que el pastor Juan Godoy nos está acompañando en este día y nos acompañó este día en la cena del Señor. Así que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Y también nuestra hermana Angélica está por acá con nosotros. Dios le guarde grandemente. También son bienvenidos todos en el nombre del Señor. Un mensaje para la iglesia de los últimos o del fin de los tiempos, para la iglesia de los últimos días, de los últimos tiempos. Amén. Porque es necesario que entendamos que va a haber una iglesia, hay una iglesia que va a estar presente al momento en que todo esto termine. Amén. La Biblia muestra, porque la Biblia es un libro profético, aparte de ser un libro que nos da instrucciones para la salvación, para la santidad, para la conducta en la vida. La palabra de Dios también es un libro profético, amén. También es un libro que contiene palabras que sus cumplimientos, vamos a decirlo así, van a ser desde el momento que se dieron, sus cumplimientos iban a ser paulatinamente hacia el futuro. Y hay palabras en la Biblia que ya se han cumplido. Hay profecías en la abundancia de ellas en la Biblia que ya se han cumplido, pero hay otras que no se han cumplido. Y hay palabras dadas en la Biblia por los profetas y por los apóstoles que son para lo que se llaman el fin de los tiempos. Los discípulos le preguntaron al Señor en el Monte de los Olivos, mirando hacia Jerusalén, le preguntaron al Señor, ¿cuándo será el fin de las cosas? Porque hay un fin de todo. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos que hay un fin. Hay un lenguaje en la Biblia
para lo que se llama el fin de los tiempos. Los días postreros, dado a entender, los días últimos. De hecho, la palabra profecía o la profecía bíblica, hay una rama sabemos que profecía es profeta y esto, pero hay una rama en la teología llamada la escatología, que se refiere a las cosas por venir, a las cosas de los últimos tiempos. Entonces, hay un lenguaje bíblico que entendemos que va a haber un fin, va a haber un acabose de esto. Que así como esto comenzó una vez con Adán y Eva, esto comenzó hablando del hombre, un día todo esto va a tener un fin, un día todo esto se va a acabar, y es allí donde está enfocado este mensaje para la iglesia que va a estar presente en lo que todo esto comience a acontecer. Amén, hermano. Hay cumplimiento de cosas que van a comenzar a ocurrir futuramente, que creemos por las escrituras que va a ocurrir, cosas que van a pasar, y va a haber una iglesia que va a estar presente. Bueno, en la Biblia hay un mensaje para esa iglesia. Póngame un grillito por ahí sonando porque se escucha tri, tri. Tenemos un aparatico ahí que puede hacer efecto. Diga amén. Diga gloria a Dios. Para que no se escuche un grillito por ahí. O el aire así que... Un aire solano, un viento solano. Debe entender, hermano, que desde que comenzaron a hablar los profetas y los discípulos, hay un lenguaje sobre cosas futuras. Hay un efecto en la profecía, que es ese efecto cuando uno va caminando de frente, digo, un espacio abierto, uno va caminando de frente, pero uno ve la montaña, no ve hacia allá, hacia adelante. Y ve que en la medida que uno va caminando, la montaña se va alejando. Eso es un efecto visual. ¿Sabe usted cómo se llama ese efecto visual? Se llama el efecto de paralaje de movimiento. Paralaje de movimiento. Ese efecto, que es visual, es un fenómeno visual, que uno va caminando y uno ve que se va alejando la montaña. En la medida que uno va caminando, la montaña se va moviendo hacia adelante. Realmente, aunque uno va hacia ella, uno se está acercando, pero realmente el efecto visual es que ella se está alejando en la medida en que uno va caminando. Usted lo ha visto, lo ha sentido, lo hemos visto, todo ser humano lo ha visto porque lo hemos vivido, pues. Pero así se llama, paralaje de movimiento. Ese efecto nos lo da con la profecía. En la Biblia leemos cosas y pensamos que no es para nosotros. La iglesia siempre, a través de todos los tiempos, se ha confrontado en el cumplimiento de las profecías, en el cumplimiento de ellas. ¿Será en este tiempo? ¿Será esto que se está cumpliendo? ¿Será que esto es para nosotros? Recordemos que si hablamos de todo el periodo de la iglesia, desde el Señor para acá, estamos hablando de 2000 años de cristianismo. 2000 años de evangelio han transcurrido. En los estudios de la historia de la iglesia, todos estos periodos se han ido dividiendo. Periodos apostólicos, periodos de persecución, periodos de la iglesia institucionalizada, periodos en que la iglesia ha buscado reformas y cambios, periodos modernos, contemporáneos, y se han hecho estudios y se ha dividido en la historia los tiempos que ha transcurrido la iglesia. Y en estos tiempos siempre la iglesia ha tenido una postura, una visión
una percepción de cómo lo profético, bíblico, se ha ido cumpliendo en él. El apóstol Pablo, hablándole a sus discípulos, hablándole en este caso a Timoteo, hablándole a Timoteo, intenta que Timoteo entienda cómo iba a funcionar la profecía. Porque la profecía bíblica es dinámica. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando los profetas hablaron, Dios le dio la palabra, pero el entendimiento de ellos no estaba claro sobre la profecía, sobre la palabra que se daba. Moisés dijo cosas, por ejemplo, habló de la simiente. Dios le habló a Moisés de la simiente, pero Moisés nunca entendió lo que era la simiente. Quien explica qué es la simiente que había de venir fue el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo dijo, la simiente es Cristo. Pero Moisés siempre habló de la simiente. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pasando por la promesa que se le dieron a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a David de tu simiente, amén, de tu descendencia. Entonces había ese pensamiento, ese entendimiento de que iba a haber una simiente, iba a haber alguien que iba a venir, pero no lo entendían. Hasta que el apóstol Pablo recibe la revelación y dice, y la simiente es Cristo. Eso es un ejemplo de cómo la profecía es dinámica. Dios, en la profecía bíblica, Dios habló, el profeta recibió, el profeta habló, pero no necesariamente el profeta entendió. El apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, vamos a ver si la búsqueda aquí de la Biblia me ayuda, porque estoy usando un texto nuevo de la Biblia, una Biblia nueva, y entonces están pegadas las hojas. En el capítulo 1 de primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron es estudiaron, buscaron, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A ellos se les habló. Luego ellos escucharon, anunciaron, y cuando indagaron saber quién es la simiente, quién es el Mesías, quién es el Cristo, quién es el profeta, quién es el que ha de venir, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo va a ocurrir aquello? Ellos estaban más llenos, en términos de lo profético, estaban más llenos de dudas que de respuestas. Y dice que solo a ellos se les reveló que no para ellos administraban las cosas que ahora, dice el apóstol Pedro, le era anunciada por medio de los apóstoles. ¿Cuánto alaban al Señor? Que ellos administraban cosas que se iban a revelar en el futuro.
¿Por qué? Porque la profecía bíblica es dinámica. Y yo necesito que usted entienda lo que estoy diciendo, porque a partir de aquí es que vamos a entender cuál es el mensaje para la iglesia de los últimos tiempos. Hay un mensaje para la iglesia del final. Hay un mensaje para la iglesia que va a estar cerca del fin de todas las cosas. Amén. Y hay unas recomendaciones para esa iglesia. El profeta Daniel recibió palabras también. Por lo menos cuando leemos Daniel capítulo 12, versículo 1, dice así. Vamos a leer versículo 1 al 4, luego versículo 8 al 10. Dice así, vamos a tener una lectura porque vinimos a estudiar la palabra. Amén. Vinimos a estudiar la palabra, a entender las escrituras. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Mira el lenguaje. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Está indicando que no es el tiempo de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo de Daniel? El pueblo de Israel. Será liberado tu pueblo. Todo lo que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, está hablando de los muertos, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Usted sabe que eso no ha ocurrido. ¿O ya ocurrió eso? No, eso no ha ocurrido. Los entendidos, aquí está hablando de quienes iban a interpretar y a entender la profecía de lo que estaba hablando Daniel. Dice, los entendidos, estoy en el versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad, resplandecerán. Amén. Los que entiendan van a resplandecer como la luz, van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Quiere decir que los que van a tener la revelación, el entendimiento, los que van a comprender la profecía, el cumplimiento, los que van a estar allí, los que enseñen, los que entiendan y enseñen, van a resplandecer. La gloria de Dios se va a ver en ellos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? La gloria de Dios se va a ver en ellos. Versículo 4, pero tú, Daniel, fíjese que aquí hasta el versículo 3, todo lo está lanzando al futuro. En aquel tiempo, lo que entiendan, lo que enseñen. Amén. Luego lo vuelve a traer a Daniel a tu tiempo y dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahí brincamos al versículo 8. Y yo oí, mira cómo dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas. Anda es, deja eso así. Estas palabras, porque antes le dijo, sella las palabras.
Sellar la palabra era, supongamos que Daniel lo escribió en un libro, lo enrolló, lo amarró, que era lo indicado, le puso y después lo sellaban. ¿Qué era sellar el libro? Recuerda que no era un libro como este, hoja a hoja, era un rollo. ¿Sí? Se enrollaba el rollo, se amarraba, donde quedaba el nudito, se echaba una cera y se pisaba con un sellito indicado que esto era para fulano, para alguien. Si usted escribía una carta a alguien, usted escribía algo a alguien, usted hacía su rollito, lo amarraba, le colocaba cera, le ponía un sello que solamente podía romper el destinatario, a quien usted se lo envió. Si usted se lo enviaba con alguien, ese sello tenía que estar intacto. Cada persona tenía un sello. Ah, sí, recibiste mi carta, sí, estaba sellada, sí. Anda, Daniel, ya el libro está cerrado, ya está sellado. Y sellada hasta el tiempo del fin. ¿Están selladas hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, esto es una muestra de cómo las profecías, las palabras del Señor proféticas son lanzadas para un tiempo que se llama el tiempo del fin. Y ese tiempo no ha llegado. Y las condiciones que da aquí dice, muchos muertos que están en los sepulcros resucitarán, serán levantados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Entonces entendemos que eso no ha ocurrido. Amén, amada iglesia. Entendemos que estas palabras todavía están por cumplirse. Por cumplirse. Entonces, la revelación es dinámica. En la medida, es como de nuevo el efecto paralaje de movimiento. Voy caminando de frente y veo que la montaña está delante, pero siento que en la medida que me muevo, la montaña también se aleja conmigo. Pero la verdad es que en la medida en que camino más y me acerco más a la montaña, voy viendo la montaña más de cerca y voy viendo cosas más claras, porque la revelación es dinámica. Y es la experiencia que ha tenido la iglesia, que tuvieron los apóstoles y que ha tenido la iglesia en la medida en que los tiempos van pasando. Por ejemplo, Moisés habló aproximadamente casi 1500 años, aproximadamente para redondear el número, de los tiempos de Pablo. Y el apóstol Pablo recibe revelaciones sobre estas mismas cosas y las entendió de una manera. El apóstol Pedro, que nos separa de las profecías, de muchas profecías de Isaías, de profecías de David, de profecías de Moisés. Estamos separados 1500 años, 700 años, 1000 años. Cuando llegó el tiempo de ellos y ellos cumplieron, ellos tuvieron una percepción de las profecías, de esas mismas profecías. Ellos tuvieron percepción de esas palabras. Vamos a ver qué dijo Pablo, por ejemplo, sobre este tema de la resurrección de los muertos. Recuerde que Daniel dijo, muchos muertos, muchos de los que están en los sepulcros, se levantarán. Amén. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:17. Pablo está hablando, por lo menos si leemos desde el 16, el apóstol Pablo está hablando de la resurrección.
y de la transformación de los vivos. Entonces el apóstol Pablo dice, el mismo Señor, 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora mira lo que dice Pablo. Luego nosotros los que vivimos. Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira la comprensión de estas cosas proféticas que tenía el apóstol Pablo. Primero, el apóstol Pablo luego comienza a hablar de una resurrección. Daniel habla que los justos resucitarán y que también los impíos van a resucitar, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. El Señor mismo en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 25 en adelante, habla de esto mismo. Dice, muchos de los que están en los sepulcros resucitarán, tomando la palabra de Daniel, unos para vida eterna y otros para condenación, dice el Señor. Esto lo habla el Señor. Pero luego, hablando de las mismas palabras de Daniel, pero luego más adelante el apóstol Pablo en su percepción dice que los creyentes, dando detalles de la resurrección de los creyentes, resucitarán para la venida, para el arrebatamiento de la iglesia. No habla de la venida del Señor a la tierra en sí, sino que dice que recibiremos al Señor en el aire. Pero el punto es el siguiente. El apóstol Pablo dice que los creyentes, los que van a resucitar para vida eterna, van a resucitar los muertos. No sé cómo será. Si vamos a estar muertos en ese momento, no lo sabemos. Tenemos la misma percepción de Pablo. Pablo dice, los muertos, los que están muertos, los que murieron en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos. El apóstol Pablo pensaba que iba a estar vivo para el arrebatamiento de la iglesia. Mira la percepción de la profecía. Él pensaba que iba a estar vivo. Amén. Para la venida del Señor. ¿Cuántos creen que van a estar vivos en la venida del Señor? No lo sabemos. Quizá usted cree que vamos a estar vivos. Tenemos la esperanza. Amén. Tenemos la esperanza. En cierta oportunidad una hermana se me acerca. Me escuchó hablando con alguien sobre estas cosas. Una hermana de acá de la iglesia, pero no está acá, se fue hace años de la iglesia. Y yo estoy hablando con alguien sobre estos temas de la venida del Señor. Y yo digo, bueno, si nos toca estar vivos cuando Cristo venga, nos vamos transformados. Pero si nos toca morirnos, nos vamos resucitados. Cuando yo digo así, la hermana esperó que yo terminara de hablar con la persona y se me acerca y me dice, pastor, ¿cómo es eso? Yo creí en el Señor porque yo creo que no nos vamos a morir. ¿Cómo así? Bueno, hermano, que uno no se va a morir, ¿verdad que no? Y yo le dije, pero así como con una angustia. Y yo le dije, pues es posible que sí se muera. Amén. Es posible que se muera, hermana. No, hermano, no, porque es que yo creí en el Señor, porque es que yo no me quiero morir. Yo no me quiero, pero un miedo a la muerte horrible. Entonces yo creí en el Señor porque yo no me quiero morir, yo me quiero ir con el Señor, hermano. Que se va a ir con el Señor. Entonces lo garantizo. Viva o muerta se va con el Señor. No, se puso a llorar la hermana, yo me quiero morir. Se puso a llorar. Venga acá, hermana, vamos a confrontar las cosas como son. La muerte en un creyente es ganancia. No es una tragedia.
Nosotros no estamos aquí para sí o no morirnos. Nosotros tenemos una esperanza. Amén. Tenemos una esperanza. Y como digo el hermano ahorita, bueno, aquí estamos. El Señor puede venir ahorita. Amén. Y tenemos la posición de Pablo. Nosotros los que vivimos. Pero mira cuando Pablo lo dijo. Hace 2000 años atrás lo dijo Pablo. Amén. Porque es lo que dijo Pedro. A ellos se les reveló que no era para ellos lo que administraban. Hermanos, lo que nosotros vamos a tener de la profecía bíblica es la claridad y la seguridad de lo que Dios ha dicho y la esperanza eterna y la esperanza más grande que duerme en nuestros corazones, como dijo el apóstol Pablo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada de la venida y la manifestación y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, hermano. Nosotros esperamos a quien esperamos del cielo. Pero sea que estemos vivos o que estemos muertos. Amén. Sea que estemos vivos o estemos muertos, esta esperanza duerme en nosotros. Duerme en el sentido, permanece en nosotros. Esta esperanza está en nosotros. Esta es la esperanza más grande que tiene la iglesia. Amén. Que tiene la iglesia. Ok. El apóstol Pedro también tenía su percepción de las profecías bíblicas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Mira el entendimiento de Pedro, aparte de lo que leímos en el capítulo 1, versículo 10 de la primera carta. Segunda de Pedro 3, 15. El apóstol Pedro dice, y tened entendido, el contexto de lo que está hablando Pedro aquí es sobre la venida del Señor. Él dice, pero sabéis que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Amén. Y dice, en el cual los cielos encendiéndose arderán y no sé qué. Y entonces el apóstol Pablo comienza a hablar, el apóstol Pedro, de las cosas que van a venir. De las cosas que van a acontecer en el futuro, la purificación de todas estas cosas, la destrucción de las obras de los hombres. Y entonces el apóstol Pedro dice, pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Es lo que dice Pedro, es lo que esperamos, cielo nuevo y tierra nueva. Así que el que tiene esta esperanza se purifica. El apóstol Pedro dice, sabiendo que todas estas cosas van a acontecer, ¿cómo no debéis vivir en santa y piadosa manera de vivir? Pedro está hablando de cosas que van a acontecer en el futuro. Pero luego Pedro manifiesta su entendimiento de estas cosas y dice así. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, cuando hablaba Pablo de la venida del Señor, de la resurrección de los muertos, del fin de la cosa, del juicio eterno, del juicio del tribunal de Cristo. El apóstol Pablo habló mucha escatología, cosas que habían de acontecer. El apóstol Pedro dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro no las entendía mucho. Las cuales los indoctos son gente sin conocimiento, gente que no estudia, gente que no entiende nada. Los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Una persona que no entienda el mensaje profético, una persona que no tenga un adecuado entendimiento
y una adecuada predicación, explicación de lo profético, va a comenzar a torcer las escrituras para su propia perdición. ¿Qué pasó por lo menos con los adventistas? No, Jesucristo viene para el año 1847. No, me equivoqué en el año 1848. No, me volví a equivocar. Me equivoqué por un numerito en el año 1849 y no vino. Los testigos de Jehová dijeron, Cristo viene para el año 1912 y no vino. ¿Sí me explico? El anticristo es fulano, el anticristo es el otro, el 666 es esto, el 666 es aquello. Puro torciendo la Biblia. ¿Por qué? Porque no entiende cómo se maneja lo profético. La profecía es dinámica. La profecía bíblica tiene un dinamismo. ¿Cómo? ¿Cuál es el dinamismo de la profecía bíblica? Que desde que se dio, no quiere decir que se comprendió, sino que se dio y en la medida que va pasando el tiempo, va diseñándose la cosa para su cumplimiento. ¿Me explico? Vamos a ver cómo lo entendía el apóstol Juan. Estamos hablando ahorita de estas cosas proféticas que fueron dadas 1000 años, 800 años, 500 años antes de los apóstoles. ¿Cómo lo entendieron ellos? Recuerden que este mensaje, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este mensaje? Ya se le olvidó el título. Imagínense, se le olvida el título, no se le va a olvidar todo lo demás. Un mensaje para la iglesia de los últimos días o del fin de los tiempos. Un mensaje para la iglesia del fin de los tiempos. Ese es el mensaje. Vamos a ver cómo lo vio la iglesia apostólica. Cómo entendieron ellos la profecía. Ya entendemos que el apóstol Pablo creía lo que dijo Daniel, sin embargo lo creía de una manera y él pensaba que iba a estar vivo para el cumplimiento de eso, dando a entender que eso era ya, que eso era para el momento de él. El apóstol Pedro habló de lo mismo, pero luego dice el apóstol Pedro, bueno, son un poquito difíciles de entender estas cosas. Y el apóstol Pedro en su entendimiento en el capítulo 1, versículo 10 al 12, nos dice que lo único que pudieron recibir ellos es el entendimiento de que administraban cosas que no era para ellos, sino para aquellos que iban a ver el cumplimiento de esas cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que es el anticristo. Hijito, ya es el último tiempo. ¿Me explico? Para el apóstol Juan, ya. ¿Y cómo lo sabemos? Según vosotros oíste que el anticristo viene, hacia ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Por eso sabemos, ese era su esquema de interpretación. Sabemos que es el último tiempo, primero porque sabemos que viene el anticristo. Y ya tenemos que el espíritu del anticristo está por allí. Recuerden las palabras del apóstol Pablo, que la conocía Juan y las conocía el apóstol Pedro. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo habló del anticristo. Amén. Y dijo, no se dejen mover, ni por palabra, ni por carta, ni por profecía, por espíritu, en el sentido de que la venida del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que ahí está hablando del anticristo, y luego el apóstol Pablo da los detalles de quién es ese hombre de pecado, el que se sienta en el templo de Dios, como dice Daniel. El que va a hacer la abominación desoladora, como dice Daniel. Y entonces dice el apóstol Pablo, y ya está en acción el misterio de la piedad. Los apóstoles tenían la sensación por la presencia
el espíritu, un espíritu que se movía contrario a Cristo, que el apóstol Juan es el que le llama el anticristo, el apóstol Pablo le llamó el hombre de pecado. Amén. Que es el mismo, es la misma persona. Ellos tenían la sensación de que su presencia ya estaba operando en la falsa doctrina, en las falsas enseñanzas. Y decía, por eso sabemos que es el último tiempo. Es la señal. Y estaba claro y decía, es el último tiempo. La venida del Señor está cerca, dice en Apocalipsis capítulo 22. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Así dice Apocalipsis. Y dice, aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Aquí yo vengo pronto. Ese pronto es la sensación del paralaje de movimiento. Es el movimiento que tú vas caminando y ves que la montaña se mueve contigo, pero te da una sensación de que no sabes cuán lejos o cuán cerca está la montaña. Pierde la percepción de cuán lejos y cuán cerca está la montaña. Perdemos la percepción de cuán lejos y cuán cerca está la montaña. Hermano, lo importante no es lo que podemos sacar de acá, no es el cumplimiento de lo profético, sino la esperanza que produce lo profético. Amén. Que sabemos que el Señor viene, que sabemos que un día veremos el rostro del Señor. O sea, eso es. O sea, es como caminar hacia la montaña y no sabemos qué tan lejos porque parece que se nos aleja, pero la verdad es que nos estamos acercando y en la medida que nos vamos acercando vamos viendo más detalles. De lejos vemos puro monte azul, de cerca vamos viendo ya matas más verdes, una casita, por allá un techito, y en la medida que nos vamos acercando vamos viendo más claramente. Ya comenzamos a ver personas. Ya comenzamos a distinguir árboles. Es un yagrumo, eso es una planta de no sé qué. ¿Sí me explico? Así es la profecía. Es como que en la medida que los tiempos se van acercando a su cumplimiento, las cosas se van aclarando. Los apóstoles tenían una percepción y veían, bueno, sí, como que sí es, como que no es. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, ahora vemos oscuramente, como en un espejo. Claro, usted lee un espejo de hoy, que los espejos de nosotros son claritos. Escuche, hace 400 años no existían los espejos que tenemos nosotros. El espejo de vidrio, póngale 400, 500 años, por ejemplo. No existía el espejo de vidrio con un recubrimiento por atrás de plata, que es el que nos vemos nosotros, nos vemos. Un espejo, bueno, los espejos no eran así. El apóstol Pablo habla de espejos. ¿Qué eran los espejos? Eran metales. Era un metal muy pulido, era un bronce, era algo. Y la persona tomaba su espejo, que era un metal, no era un vidrio, como el de nosotros. Y veía la cara así como me dejé. Porque si el, si el metal estaba torcido, se veía así. Salía con filtro, pero al revés. Salía con un ojo por aquí y el otro por allá arriba. Dependiendo de cómo estaba el metal, si estaba derechito. Entonces el apóstol Pablo dice, ahora nos vemos como en un espejo. Claro, el espejo que usaban ellos, que eran latas donde se podían ver, donde lo mejor, sí, me arreglo aquí, me arreglo acá. Ve, nos vemos, dice, pero así como que oscuramente, nos vemos como raro, como borroso, extraño. Ahora vemos oscuramente las cosas, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 11 y 12 en adelante. Oscuramente. Pero entonces, cuando venga lo perfecto, amén, cuando venga lo perfecto, le veremos cara a cara. Amén. Y seremos y nos veremos como fuimos conocidos por Dios.
Amén. Le conoceremos a Él como Él nos conoce a nosotros. Esa es la esperanza, bendito sea el nombre de Cristo. Iglesia. Pero entonces, lo que quiero decir que para el entonces, estas profecías, para ellos, las sentían su cumplimiento. Sabían que era verdad, pero no entendían cómo se cumplía. Amén. Pablo pensaba que estaba vivo, iba a estar vivo en la venida del Señor. Pedro se miraba así como que, no lo tengo muy claro lo que dice Pablo. Pues sí, pues no. El apóstol Juan dice, estoy seguro que es el último tiempo. Era su percepción profética. Pero todavía seguía retumbando las palabras del profeta Daniel. Estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin, porque los entendidos comprenderán y resplandecerán. Amén, hermano. Ahí está la señal. Los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? ¿Quiénes son los entendidos? La iglesia, el pueblo de Dios, que va a ser la que va a poder estar en el momento en que muchas cosas se van a cumplir para su fin. ¿A cuánto le gustaría estar en ese momento? A usted no le va a gustar estar en ese momento. La iglesia cristiana tiene dos opciones. Para aquellos que le tienen miedo a la muerte, hermano, es que la tumba es fría, usted no la va a sentir. Hermano, es que la tumba está oscura, no la va a ver. Dijo un hombre que nos entierran los dos, pero a mí me entierran arriba. No me gusta abajo, soy claustrofóbico. No, eso no tiene nada que ver. Amén. El apóstol, la iglesia del entonces, cuando todas las cosas se cumplan, la iglesia tiene dos opciones. O se va, el cristiano, no digo la iglesia, digo el cristiano de hoy, tiene dos opciones. O se va con el Señor y espera la resurrección, o se queda hasta la venida del Señor en la transformación de su cuerpo, en la glorificación de su cuerpo, cuerpo transformado, como dice la palabra, pero va a haber cosas terribles. Se va a tener que comer todo Mateo 24. Va a tener que ver muchas cosas de las que están en el Apocalipsis. Amén. Y le voy a decir algo que a la iglesia en la primera prueba que vivimos nosotros no le fue muy bien con la pandemia. Amén. No nos fue muy bien con la pandemia. ¿A qué me refiero? Yo nunca en mi vida había escuchado de pastores suicidándose, quitándose la vida. Y en la pandemia, yo sé que usted también bastante. Pastores que quedaron con la iglesia vacía. Gente cristianos que bajo la misma presión y tensión no se supo manejar el tema de la pandemia. Y eso sin contar que la Biblia habla para los últimos tiempos, Señor, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Guerras, pestes, hambre, muerte terrible, un mundo en deterioro, en decadencia, escasez de todo tipo. Yo no le estoy hablando de la gran tribulación. Apenas le estoy hablando de Mateo 24, principio de dolores. A la iglesia le tocará, a la iglesia del momento del cumplimiento de estas cosas, o sea, que lo vea, que lo viva. Va a tener que agarrarse duro, 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 fuerte de Cristo y de la esperanza, porque no será fácil. Amén. Ese es el mensaje para la iglesia de los últimos tiempos. Entonces, el apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca de las cosas que la iglesia va a ver.
Vámonos ahora sí a nuestro texto base. El apóstol Pablo le dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, a las mentiras, a cuentos. Pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Ese es el mensaje para la iglesia del tiempo postrero. Ese es el mensaje para la iglesia. El apóstol Pablo entendió cuando ya estaba anciano. Una de las primeras cartas que Pablo escribió, empezando su ministerio, fue Tesalonicense. Y es por eso que Pablo, en pleno vigor de la vida, en pleno entendimiento de las revelaciones de Dios, en pleno comienzo de recibir las revelaciones, el apóstol Pablo decía: luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 y tanto, el apóstol 51 creo que es, el apóstol Pablo le dijo: os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él estaba seguro que iba a estar vivo para la hora, porque tanto Corinto como Tesalónica fueron las primeras cartas que le escribió. Pero la última carta, ya un anciano, ya un hombre viejo, ya un hombre experimentado, ya un hombre con una revelación clara, ya sabe que de esa no sale. Ya sabe que no va a estar vivo para la venida del Señor. Ya la revelación en él está más madura, está más completa, está más entendida. Y ve a su sucesor, un pastor joven, un hombre joven de edad, un hombre que todavía le quedan muchos años, un hombre que puede llegar a más de los 100 años, un hombre llamado Timoteo, que lo ve no con mucho ánimo, lo ve con muchos temores, lo ve con falta de gallardía para predicar a Timoteo y le escribe 2 cartas. Y esta es una de sus últimas palabras. Y toma a Timoteo, el apóstol Pablo entiende que él no va a estar para el momento de la venida del Señor. Pero sí ve a un pastor joven, Timoteo, y dice: este sí. Todavía tiene el entendimiento, pero dice: este sí va a llegar más allá. Pablo está alrededor de los 70 y tantos años, quizá 80 años. Está el apóstol Pablo y ya entiende, ya no tiene fuerza, está preso en Roma, ya está sentenciado a la muerte. Por eso dice: estoy listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. Y usa estas palabras con Timoteo y le dice: te encarezco delante del Señor, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Recuerde las palabras de Daniel: vivos y muertos, los resucitados, los entendidos. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿De qué le está hablando? De las cosas que estaban por venir. De las cosas que él pensaba que Timoteo iba a vivir.
y le da un mensaje. Timoteo, tú vas a estar en ese momento. Y para ese entonces debes estar así. Tu vida debe ser esta. Cuando estas cosas tú las veas, cuando tú veas que estas cosas acontezcan, esta es la actitud que tú debes tener, Timoteo, en ese momento. Amén, hermano. Ese es el mensaje. Porque tú vas a ver, Timoteo, la venida del Señor. Como tú vas a ver la apostasía, como yo no la he visto. Tú vas a ver la aparición de falsos maestros. Donde la verdad de la palabra va a ser cuestionada. Hermano, y es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Yo no estoy diciendo que nosotros somos lo que la iglesia del tiempo del fin. Es posible que sí. Siguiendo el hilo de lo profético, haciendo una evaluación, haciendo una especie de, ¿cómo hacen las empresas, hermana Elizabeth? De inventario profético, haciendo una especie de inventario profético. ¿Qué profecías se han cumplido bíblicas? ¿Qué profecías se están cumpliendo? ¿Y qué profecías faltan? Haciendo un inventario profético, un análisis de lo profético bíblico. Más allá de que algunos crean en el dispensacionalismo o no, más allá que algunos crean en el arrebatamiento de la iglesia o no, oiga bien, muchas cosas ya se han cumplido. Nosotros podríamos decir que estamos en la etapa de los principios de dolores. Señor, ¿cuáles serán las señales del fin? ¿Y qué señales habrá de tu venida? ¿Qué dijo el Señor? El Señor no dijo, no sé, va a pasar esto. No, el Señor dijo, lo primero que debe hacer es, mira que nadie nos engañe. Mateo 24, 3 y 4. Mira que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos maestros y se levantarán falsos cristos. Lo primero que debe hacer un creyente al ver el cumplimiento de estas cosas es mirar que nadie lo engañe. ¿Qué debe hacer la iglesia de los últimos tiempos? Cuidar que nadie lo engañe. Y mire que ahorita estamos en un peligro de engaño terrible. Yo soy un pastor pues, que vamos a decir, consume bastante predicación, enseñanza. Veo predicadores, veo. No porque no tenga nada que hacer y tampoco para criticarlo. Es para ver. Para entender el tiempo que estoy viviendo. Porque una de las cosas que dice Pablo aquí, se amontonarán maestros. Es decir, los maestros bíblicos no serán escasos, van a estar por montones. Pero ¿van a enseñar qué? ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra. No, conforme a su propia concupiscencia. Escúchelo hablar. No, eso no es pecado. Tomarse una cerveza no es pecado. ¿Por qué no es pecado? Porque yo lo hago. No, tener una mujer por allá no es pecado. ¿Por qué no es pecado? Porque yo lo hago. Y a mí no me ha pasado nada. Y Dios me usa. Yo impongo las manos, la gente cae al piso. Yo soy un doctor en Biblia, yo tengo conocimiento. No, Cristo, bueno, Cristo, la deidad de Cristo está en discusión. Yo creo en Jesús, pero no como Dios. Ajá. No dice la Biblia que ese es el espíritu del anticristo. Pero la gente consume eso. Vea los comentarios cuando alguien dice, hermano, tremenda revelación, hermano, tremenda palabra. Porque no se trata de ver un video, vea los comentarios. Viene alguien y dice, yo no creo en eso de arrebatamiento de iglesia, que la iglesia va a desaparecer, que se va para el cielo. Yo no creo eso. Bueno, él lo dijo. Vea el comentario. Amén, hermano. Así es que se enseña. Esa es la verdad. Tú eres un hombre de Dios. Dios te da revelación. Tú sí sabes. Ajá. Porque se montó una maestro. Que no sufre. Ajá. Ajá.
¿Las qué? Novelerías. Novelas. Las fábulas, los cuentos. Mira, es una versión de la Biblia, ok, distinta a la 1960. Está bueno. Entonces, véalo y vean los comentarios de la gente, cómo la gente recibe, acepta. Ya los predicadores de hoy no necesitan una congregación para predicar, lo que necesitan es abrir un canal de TikTok, de YouTube y comenzar a enseñar, a decir, a hablar. Palabras lo que les da la gana, porque ya en ese punto no necesitan un pastor que los corrija, no necesitan una organización que los amoneste, alguien que le diga, hermano, ordénate, arréglate, lo que está enseñando no es así. Ya no necesitan ningún tipo de orden y control, pero tienen 500,000, 100,000, 1,000,000 de seguidores. O sea, ya no necesitan congregación, porque ya tienen quien lo escuche. Y así mismo se va estableciendo maestro conforme a su gente diciendo cosas, gente rebelándose contra la doctrina de la palabra, porque ¿qué dice? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermano, y a nuestros ojos se está cumpliendo esto. Hermano, hay profecías bíblicas que se están cumpliendo. Y cuando hacemos este contable, se me fue. Sí, no, lo que dijo el hermano, el inventario. Cuando hacemos este inventario profético, nos damos cuenta que estas profecías se están cumpliendo a nuestros ojos. Se están cumpliendo a nuestros ojos. Maestro de la Biblia, maestro, entre comillas, de la Biblia es lo que sobra. Pero gente cubriendo por la Biblia su propio pecado. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, como tú vas a estar cerca de la venida del Señor, más que yo, porque ya yo estoy listo para ser sacrificado, date cuenta que va a venir una avalancha de falsos maestros. El apóstol Pedro también lo previó y lo dijo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, cuando dijo, pero habrá falso maestro y falso profeta, como lo hubo en aquellos tiempos. Lo habrá también entonces, en que harán mercadería de cada uno de ustedes. La gente se convertirá en un producto. Ya la persona no es un alma, es un producto. Es alguien que pone dinero en una cuenta. Es alguien que representa, es un eslabón de un sistema de hombres. Eso es lo que son los creyentes. El eslabón de un sistema de hombres. ¿Y qué es lo que es hoy cada creyente en una iglesia? No es un hermano en Cristo. De hecho, muchas congregaciones ya el término no se dicen hermano. La otra vez me dijo alguien, pero no recuerdo quién, gracias a Dios, me dijo, usted en la iglesia todavía se dicen hermanos. Todavía se saludan, Dios le bendiga. No, o sea, eso son cosas como que pasadas, o sea, eso de que uno se saluda en la iglesia como, nosotros no nos tratamos en la iglesia como el hermano. No es fulano, es Alexander. Orlando, ven acá. ¿Cómo Orlando? Luz, ven acá. O sea, ese el hermano. No. Entonces, ¿por qué? Porque ya el concepto de el hermano, el hijo de Dios, el siervo de Dios, el ministro de Dios, que es el lenguaje que había reinado en la iglesia, es un lenguaje religioso. Bueno, el apóstol Pedro dice que hoy cada creyente es como una mercancía. Es un número. Mira, ¿y cuántos miembros tiene tu iglesia? Tengo 3,000. Ah, aquí te presento el 1900. Porque así lo tenemos en la factura, ¿cómo es? En el tipo del orden de la iglesia. Hermano, ¿qué número soy yo en la iglesia? Usted viene siendo como el 820 en la lista. Sí, un número en la iglesia.
¿Sí? Entonces, amados, en el orden alfabético, hermano, ¿dónde quedo yo? Entonces, cada persona, en vez de verse como un alma en Cristo, se ve como un número. Cada persona, en vez de verse en Cristo, se ve por lo que tiene, por lo que posee. Es como una mercancía, por lo que puede dar, por lo que puede contribuir al sistema, al pensamiento, a la obra. Entonces, el apóstol Pedro dice que se van a amontonar maestros conforme a ese mal deseo, ese deseo maligno. ¿Qué recomendaciones? Eso es lo que va a ver la iglesia, dice Timoteo, Pablo a Timoteo dice, porque vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina. De hecho, aquí se habla contra la doctrina. No digo aquí en Boca, no, digo tanta doctrina. La doctrina es un atraso. Yo he escuchado predicadores de masas que dicen, las doctrinas son un atraso. Yo he escuchado gente hablando contra lo que se llama la sana doctrina. Porque está la sana doctrina y está la doctrina enferma, la mala doctrina. Bueno, nosotros tenemos que ver si estamos en sana doctrina, porque ese mensaje es para la iglesia de los últimos tiempos. Yo no estoy diciendo que estamos en el último tiempo y que dentro de 5 años se va a acabar el mundo y que Cristo viene esta noche o Cristo viene dentro de 10 años. Todo eso está en la posibilidad. Porque nosotros estamos en la etapa, eso sí lo puedo decir, en la etapa, por los cumplimientos, de los principios de dolores. Ahí estamos, en cumplimiento de Mateo 24. Y en la medida en que pasen más los años y querramos vivir más, vamos a ver cosas más terribles. Vamos a ver, sí, que se nos acerca la venida. Vamos a ver cosas feas. Si nos pareció la pandemia del COVID, una cosa terrorífica, más terroríficas van a ser las cosas que vamos a ver. Mayor mortandad, mayores pestes, enfermedades, injusticias en la tierra, mayor represión de los hombres contra los países. Dice Pablo, se amontonará maestro conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que le da Pablo a la iglesia del entonces? Le dice, pero tú, sé sobrio en todo. Primero le dice, predica la palabra. Amén. Amén. Predica la palabra. Yo no puedo estar predicando de mi vida. Yo no puedo estar predicando de historias. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia, pero con doctrina. Amén. ¿Qué se le dice a la iglesia de los últimos tiempos, del tiempo final que esté cerca? Que debe redarguir contra el pecado. Que debe hablar contra el pecado. Exhortar, aleluya, con el amor de Cristo y con doctrina. Reprender con paciencia y con doctrina. Él luego dice, sé sobrio a las obras de un evangelista y cumple tu llamado. Cumple el llamado que Dios te está dando, iglesia. Amén. Si nosotros somos la iglesia, no digo nosotros aquí en Maú, digo la iglesia que está hoy presente. Esa es la palabra que tiene que mirar. Las cosas que Pablo le dijo a Timoteo, que era lo que iba o lo que se tenía que hacer para el último tiempo. Amén, hermano. Sé sobrio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple el llamado. Cada hermano que está acá, si estamos viviendo el tiempo final, cumple el llamado de Dios en tu vida. Dale un aplauso al Señor. Cumple el llamado de Dios para tu vida. Si quieres saber cuál es el mensaje para la iglesia del final, esta es la palabra, esta es la actitud que debemos tener para el último tiempo. Sea bendito el nombre de Cristo.
La iglesia no puede estar caída de la mata. El mundo el mundo está cayendo a pedazos. El mundo está teniendo cambios terribles porque se está cumpliendo. El mundo va a un deterioro grande. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 25 en adelante, dice de la manera siguiente. Vamos a buscar este texto de una forma más expedita. Lucas 21 al 25. Mira cómo dice. Entonces habrá señales en el cielo, en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Mira la actitud en que va a estar el mundo. La iglesia no puede estar así, porque para eso la profecía es para preparar. Si a nosotros nos dicen mañana a las 2 de la tarde viene un terremoto, o sea, podemos tener dos actitudes. La primera actitud es estar asustado de aquí a mañana. Ay, Dios mío, hermano, que viene un terremoto, hermano. Ay, hermano. Miedo porque mañana viene un terremoto. O buscar el mejor lugar donde estar en la hora del terremoto. Amén. Porque cuando se anuncia proféticamente algo, no es para asustar, es para preparar. Y es mejor estar prevenido, es mejor saber lo que va a pasar que no pase. Amén. Es mejor estar prevenido, para eso es la profecía. Todo cristiano, nosotros los cristianos somos privilegiados porque sabemos de antemano las cosas que van a pasar. Amén. Nosotros somos privilegiados. Sabemos de antemano las cosas que van a pasar. El mundo no. Y como el mundo no lo sabe, mira lo que dice aquí. ¿Cómo va a estar el mundo? Van a estar angustiados. El cristiano no puede andar angustiado. Porque la profecía es para quitarte la angustia. Hermano, que la cosa se va a poner fea. Dele la gloria a Dios. Luego dice, confundidas. ¿Cómo va a andar la gente? Confundida. Preguntando, hermano, el cristiano no puede andar confundido. Usted tiene que estar claro de lo profético. Entonces los mundanos preguntando, le preguntan a usted es el que está más confundido. No, usted tiene que darle respuesta al mundo. El mundo va a estar confundido, usted no. Tercero, por el temor, asustado, temerosa la gente. Pero está hablando de los hombres, del mundo, la gente, no la iglesia. Por la expectación. Ay, se fue el COVID y ahora que vendrá. Ay, hermano, por allá hay otra, se me olvidó el nombre de otra enfermedad que había salido por ahí. Ay, hermano, dígame si viene aquí también esa enfermedad y se nos pega a nosotros. No, yo no quiero salir. Entonces la gente, la gente expectante. Ay, ya salió esto, ¿qué vendrá? Ay, hermano, mira allá, ay, mira por allá y mira por. Y la gente expectante, no tienen paz. ¿Me explico? El hartavirus, ¿no? Esa cosa. Ay, hermano, ¿será que le da una gripe? Ay, ¿será que yo tengo el hartavirus? Hermano, expectante. Entonces, así va a estar el mundo, no la iglesia. ¿Cómo va a estar la iglesia? Entonces dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén. Así va a estar el hombre previo a la venida del Señor. Y así está el mundo. Así está el mundo. Hermano, algo se avecina, algo viene. Entonces la gente está en eso. Hermano, de verdad que esto no se quiere arreglar, está fuerte. ¿Cómo debe estar el cristiano? Dice, porque así va a estar el mundo previo a la venida del Señor. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aquí viene
cómo debe estar la iglesia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Erguirse es levantarse. Y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dale un aplauso al Señor. Cuando usted vea que estas cosas están pasando, están aconteciendo, aleluya, entonces levanta tu cabeza. Levanta el rostro, levanta el ánimo, levanta la fe. Amén, hermano. Porque toda esta cosa, tu redención está cerca, hermano, está cerca. Bendito sea el nombre de Cristo. El arrebatamiento está cerca. Aleluya. El cumplimiento de la palabra completa está cerca. Entonces hay un mensaje para la iglesia de los tiempos finales. Pablo lo sabía, no lo entendía mucho, pero lo transmitió. Daniel lo recibió, Moisés lo recibió, David lo recibió, pero no lo entendió. Los apóstoles lo recibieron, lo relanzaron. En el Apocalipsis está escrito, ahí está la verdad de todas las cosas que van a suceder. Escribe las cosas que están por suceder. Escribe las cosas que ha visto, las que son y las que vendrán después de esta. El mensaje bíblico está completo. Ahora, ¿qué papel tenemos nosotros? Estamos cerca. Estamos viendo cumplimientos. ¿Qué debe hacer la iglesia? Abra sus ojos, no se deje engañar. Manténgase en la fe, en el temor de Dios, en la obediencia, en la santidad, en la unión. No se descarríe, las cosas están cerca, hermano. Permanezca, es el mensaje que Pablo le da a Timoteo. Esa es la actitud que debe tener la iglesia de los últimos tiempos. Y en la medida en que se acerca más al tiempo, más sobrio. Sobrio es, no se embriague de cosas. Esté claro. Esté con los ojos abiertos, velando. Como aquel siervo que espera que su Señor venga, dice en Lucas. Como aquel siervo que espera que su Señor venga. Bienaventurado el siervo, aquel cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. Le invito a ponerse de pie. Padre, te doy las gracias. Padre, te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Señor amado, gracias porque hay una palabra. Hay una palabra para nosotros, para la iglesia. Yo no sé, Señor, si veremos tu venida cerca a nosotros. Yo no sé si la verán nuestros hijos, pero esta es la palabra. Este es el mensaje de la iglesia de los últimos tiempos. Mensaje para la iglesia de los tiempos postreros, de los tiempos finales, Señor. Hay una palabra para nosotros, Dios. Cristo viene. Es la esperanza bienaventurada. Señor, creemos que tú vienes, Dios, y queremos preparar nuestra venida, sea que tú vengas o sea que nosotros vayamos. Dios mío, aleluya. Queremos estar preparados cada día, Señor, que cada hermano y hermana anuncie esta palabra, anuncie esta verdad, que debemos estar preparados cada día en el nombre de Jesucristo. Oh, Dios mío, Padre. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres santo y digno, Señor amado, aleluya. Señor amado, que cada persona entienda cuál es el papel y la postura que debemos tener como iglesia en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Aquellos se quedaron arriba.